Listo, grabando, Carlos. Bueno, para registro, nombre y cargo con el que te voy a estar, Carlos. Carlos Galindo Leal, director general de Comunicación de la Ciencia de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Gracias, Carlos. ¿Me puedes hablar, si quieres viéndome a mí, puede Okay. ser así más relajado, relájate. A lo mejor te puedes echar un poquito para atrás el saco, lo tienes un poco... Siempre se levanta. Se levanta. Ajá. Ahí estás. Okay. Carlos, ¿me puedes hablar de la estrategia de reintroducción de especies? ¿Qué significa, qué representa, cómo se lleva a cabo? Claro, sí. Mira, hay muchas especies en México y en el mundo que han ido perdiendo su área de distribución con la ayuda del ser humano, ¿no? Todo esto se debe a nuestras actividades y donde finalmente muchas de ellas pues desaparecen. Afortunadamente algunas que se mantienen en zoológicos, que se mantienen en algunas áreas o a lo mejor hasta en otros países pueden ser reintroducidas. ¿Qué se requiere para reintroducir una especie? Bueno, lo primero es quitar los factores que la llevaron a la extinción. No tiene caso regresar a una especie, a un lugar, si todavía tienes esos factores ahí, ¿no? Entonces se requiere conocimiento de qué fue lo que pasó. Algunas veces es muy obvio, se acabó el bosque, se acabó su alimento. En otras no es tan obvio, por ejemplo, cuando introducimos especies exóticas que pueden afectar a una especie nativa, esas relaciones no son tan obvias y son difíciles de recuperar. Es muy difícil quitar a una especie que colonizó un área, ¿no? Entonces, lo primero es, quizás, el primer punto es, ¿cuáles son los sitios adecuados? Sí. Sí, perdón. Estás raspando con tu barba el micrófono y se va a alcanzar. Lo voy a bajar un poquito más. Prefiero que se vea a que se oiga mal. Ahora sí seguimos. Lo primero es... Sí. Bueno, lo primero sería evaluar en dónde se puede reintroducir la especie y para eso pues necesitas otra vez conocimiento de los requerimientos de la especie. ¿Cuáles son las áreas en donde vas a tener mayor éxito? Otro punto importantísimo es de dónde vas a obtener los individuos para ser reintroducidos. Y eso es muy, muy importante porque ya cuando una especie desapareció de un sitio, a lo mejor tienes que recurrir a individuos que han sido reproducidos en cautiverio y que tienen un comportamiento distinto, o tienes que recurrir, y se ha recurrido en algunos casos, a individuos de otro país. Y pues esos individuos tienen una composición genética distinta, pero hay veces que pues es lo único que se puede hacer. Entonces, saber de dónde vienen esos individuos, cuántos individuos tienes que reproducir o que reintroducir para que esa población sea viable, ¿no? Y ese es todo un tema muy grande. Hay muchas cifras, gente que dice necesitas tener por lo menos 200 individuos que se reproduzcan porque si no vas a tener problemas genéticos. Pero también hay casos en donde hemos recuperado especies a partir de muy pocos individuos, ¿no? Y ese es el caso, por ejemplo, del lobo mexicano. Pero esos son dos elementos. Un tercer elemento es, para mí, que es importantísimo, es la participación de la sociedad. Porque sucede que siempre hay controversias en el caso de las especies reintroducidas, y más si es un depredador, se pone más difícil la cosa. Entonces necesitas que la gente pues que va a recibir a esta especie que solía vivir en esos lugares y ya no está, pues conozca las razones, conozca el valor que tiene hacer este tipo de reintroducciones y tiene muchos valores, realmente podemos hablar de eso también, pero si no tienes la participación de la sociedad que va a recibir a esta especie en esta reintroducción, pues vas a tener muchos problemas como los ha habido y particularmente con el lobo. Si quieres subirte un poco tus manos, así, Sí. acá para que se vean más.
Hablemos entonces del el caso del... Bueno, antes de eso, ¿podrías darme un panorama general de lo que ha sido la reintroducción de especies en México? ¿Es un país que ha recurrido a esta estrategia? ¿Son casos aislados? ¿Cómo lo observas desde tu panorama? Si quieres, sube un poco más tus manos, ándale, así, o sea, suelto, pero Sí. que se vean de vez en cuando. Ajá. ¿Ahí se ven? Ahí se ven sí. perfecto. Ok. En México hay varios ejemplos de reintroducciones y algunos de ellos bastante exitosas. Y, por ejemplo, en el caso de las guacamayas, la guacamaya roja, que pues estuvo bastante reducida en su población y hubo solamente reductos en Chiapas, recientemente se reintrodujo tanto en Palenque como en Veracruz y ha sido bastante exitoso. Tenemos reintroducciones de berrendos, tenemos reintroducciones de borregos cimarrones. El problema con la reintroducción, y un ejemplo clarísimo es el cóndor de California, es que las reintroducciones son bastante costosas. Primero hay que tener a una población en cautiverio, y no es una población pequeña, no es nada más tener 4 o 5 individuos, sino es crear esta población, que esta población no tenga una relación con los seres humanos, que no esté improntado, se dice, ¿no?, que su comportamiento no se sesgue hacia los seres humanos, sino sea criada pues de manera que cuando la sueltes va a poder ser completamente independiente, va a poder cazar, va a poder comer, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso del cóndor de California, México se benefició de toda la inversión gigantesca que hizo Estados Unidos. Ahí nos salió barato, pero son proyectos costosos, ¿no? En el caso del lobo mexicano, que ha sido muy interesante porque empieza en los finales de los 70, los 80, empiezan a hacerse crías en cautiverio en diferentes zoológicos, diferentes centros, y poco a poco se va con mucho cuidado, pues con mucho cuidado digo en la parte genética, en que no haya entrecruzamientos entre individuos relacionados que puede dar lugar a problemas congénitos. Entonces, con mucho cuidado y llevando todas las estadísticas, pues se ha ido seleccionando cuáles son los lobos que pueden ser reintroducidos, y de hecho eso ha sido, pues en Estados Unidos ha tenido éxito a pesar de que con multas muy caras los siguen cazando. O sea, la sociedad se opone, es controversial. Y en México, pues las primeras introducciones fueron fallidas, ¿no?, por la misma razón. Y yo creo que la razón es la falta del conocimiento y de la explicación de por qué se hacen estas cosas. Y un ejemplo que a mí siempre me llamó la atención es por qué España y Francia tienen más lobos en menos territorio que México y con más gente. La densidad de gente en España, en Francia y en otros países de Europa es pues mucho mayor que la de México, el número de habitantes por kilómetro cuadrado. Y sin embargo, España por lo menos se encontraba en una situación muy similar a la de México en los 70s, en los 80s, con esta disminución pues drástica del lobo, después de que Rodríguez de la Fuente pues había hecho todo un trabajo increíble para recuperarlo. Y sin embargo, actualmente la población ha aumentado y ahora ya están otra vez las discusiones de si son muchos o son pocos. Pero esos ejemplos nos dicen que sí podemos convivir con los lobos, que no hay que ponernos de cómo vamos a reintroducir un depredador. Estos depredadores viven con los seres humanos, de hecho somos muy similares a las sociedades de lobos, las sociedades de seres humanos, y ahí se dice que pues ellos son los que nos domesticaron a nosotros, ¿no? Ahora andamos recogiendo su excremento ahí atrás de ellos en los parques. Oye, Carlos, ¿cuáles fueron los factores que llevaron a la extinción en territorio mexicano o en territorio silvestre mexicano al lobo mexicano? Pues mira, los factores que llevaron al lobo a su extinción aquí en México, yo lo que he leído y leí un tiempo bastantes historias, es que empieza, bueno, a finales del siglo pasado, o quizás más temprano,
Pues la filosofía era otra, ¿no? De hecho, cuando se empiezan a establecer hace más de 100 años las áreas protegidas en Estados Unidos, paradójicamente hay campañas para remover a los depredadores, para remover pumas, para remover lobos, y campañas muy fuertes. ¿Por qué? Porque la idea para pues estas gentes de esa época era: vamos a tener lugares de recreación para los seres humanos, y entonces la recreación incluye la cacería de venados. Y si queremos tener venados, pues no podemos tener depredadores, lo cual también es pues medio ilógico y era falta de conocimiento, ¿no? Entonces empiezan estos controles de depredadores utilizando venenos, algunos de los cuales se siguen utilizando, como el 1080, son venenos que además no son específicos para lobos. Se pone una carnada envenenada y todos los depredadores o los carroñeros que se alimenten de eso se mueren. Bueno, ¿qué sucede? Que empieza a disminuir el lobo en Estados Unidos. El lobo mexicano, que tiene su límite de distribución en Arizona, Nuevo México, y de ahí todo México, hasta hay registros hasta Oaxaca, pues empieza a acabarse en Arizona y Nuevo México, y entonces empiezan a migrar los lobos de México hacia Estados Unidos. Y hay un libro que va registrando cuántos lobos se pasan cada año la frontera, ¿no? Y no es que anden buscando chamba en Estados Unidos, sino lo que sucede es que todas las poblaciones pues tienen esas dinámicas de expansión, de reducción. Siempre hay lobos que andan buscando nuevos territorios, se dispersan, ¿no?, los jóvenes. Y entonces empieza, y yo creo que mucho influenciado por Estados Unidos, el control de depredadores en México con venenos, con los mismos venenos, ¿no? Eso para mí fue lo que realmente le pegó al lobo mexicano, la exterminación directa por intereses, aquí no tanto quizás de cacería de los cazadores que quieren cazar venado, sino más bien por los intereses de los ganaderos, ¿no? Y así fue como en 1979, finales de los 70s, los últimos 5 lobos fueron capturados en México por un personaje muy interesante que es McBride, y fue el que se los llevó a Estados Unidos para iniciar el programa de cría en cautiverio y pues de esta gran iniciativa que lleva imagínate, desde principios de los 80s, y ahora estamos apenas viendo el fruto de esta gran iniciativa, que es cría en cautiverio y reintroducción de la especie. Y cuéntame entonces qué es lo que siguió, porque entonces estoy entendiendo que estos 5 lobos se van a Estados Unidos, se los reprodujeron allá, y es la misma especie que vuelven a traer. Sí. ¿Me cuentas en qué momento y dónde surgió la visión de volver a traer al lobo? ¿Fue una persona, una comunidad, una autoridad quien dijo el lobo hay que regresarlo? Pues mira, ¿qué sucede? Que en finales de los 70s viene McBride a atrapar a los lobos vivos. McBride se ocupaba antes de esto en exterminar lobos. Era un personaje muy conocedor de los hábitos de los lobos, que no son nada fáciles de atrapar vivos. Un lobo te percibe mucho antes de que tú lo percibas, te huele mucho antes de que tú puedas darte cuenta que está por ahí. Entonces, atrapar a un lobo es todo un arte, ¿no? Y McBride estuvo en Durango, en Chihuahua, y atrapó estos 5 lobos, se los llevó a Arizona, a un centro para cría en cautiverio, y después encontraron otros lobos que existían en algunos zoológicos, incluyendo el zoológico de San Juan de Aragón en México. Esos lobos siempre hubo dudas de qué tan digamos, contaminados estaba su genética, porque hay una cosa en los lobos que es muy interesante. Lobos, coyotes y perros son especies muy relacionadas, cercanamente relacionadas, y que se pueden reproducir. Y ese es un problema fuerte también, que puede llevarlos a que se pierda la especie, porque se mezcla ya sea con perros o con coyotes, ¿no? Entonces están muy cercanamente relacionadas, pero con estos grupos de lobos, 2 diferentes zoológicos más los que se capturaron, se fue creando pues toda una comunidad de lobos en muchos zoológicos, muchas áreas. A mí me tocó precisamente en los 80s, en el 86, que vivía yo en la Sierra de Durango, me tocó estar ahí, en donde México
hizo un encierro para lobos con la idea de reintroducirlos en Durango. Estamos hablando de 86. Y nunca se reintrodujeron ahí siguen criándose. Ha sido muy importante ese sitio para la crianza, pero no se reintrodujeron. Y muy interesante, en esa época también, mexicanos rancheros de la sierra que habían participado en el envenenamiento de los lobos, ahora estaban cuidando a los lobos para su reproducción, ¿no? Me tocó conocer a algunos de ellos. Y pues yo no lo veo como una idea de una persona, fue que en los 70s también, creo que fue cuando sale finalmente la ley de especies en peligro de extinción en Estados Unidos, y entonces hay un cambio. En los 70s también, pues es el movimiento ambientalista en Estados Unidos, muy promovido por una escritora que es Rachel Carson. Entonces todo ese cambio en la sociedad, que es muy interesante, fue lo que llevó a ese cambio de visión, de decir, pues no podemos perder a las especies. ¿Por qué es importante no perder a las especies? Y ahí yo creo que es donde tenemos que, pues, platicar más con la sociedad, de que los ecosistemas, entre más completos estén, entre mejor tengan todas sus piezas, sus especies, pues van a funcionar mejor, y eso es en beneficio de todos, básicamente, ¿no? Pero muchas especies nos traen beneficios estéticos, nos traen beneficios económicos, ecológicos, ¿no? Ahora hay unos videos del impacto de la reintroducción de lobos, por ejemplo, en Yellowstone, que hablan de cómo al regresar los lobos a ese ecosistema, pues cambia toda la dinámica y tienes un ecosistema mucho más diverso, menos dominado por ciertas especies. Entonces, el tener a los depredadores tope en un ecosistema es una señal clara de salud de ese ecosistema. Bueno, entiendo este origen y estos movimientos, pero ¿en qué momento se toma la iniciativa de traerlos a México, más allá de estos intentos fallidos, la actual población que ya ha logrado, digamos, pegar, ¿no? Sí, bueno, primero el programa, porque es un programa binacional, es Estados Unidos-México, esta subespecie, que es el más pequeño de los lobos de Norteamérica, la subespecie del lobo mexicano, pues se reproduce en una iniciativa conjunta. Y lo primero, digamos, que sucede es que Estados Unidos pues está más listo para reintroducirlos en Arizona y Nuevo México, y ahí se empiezan a soltar las primeras manadas en una área bastante grande. Esas manadas han ido creciendo, actualmente hay como unos 180 lobos en esa población, creciendo, como te comentaba, no sin problemas, porque la multa hasta donde yo me quedé era de $50,000 si matabas a un lobo, y lo seguían matando. Entonces, ¿En México? No, eso es en Estados Unidos. Una vez que digamos que en Estados Unidos la población fue creciendo y estabilizándose, ahorita está como en 180, entonces ya se pensó en decir, bueno, ahora vamos a intentarlo en México, en donde quizás hay menos probabilidades de sobrevivencia por pues, muchos factores, y se han hecho varios estudios de evaluación del hábitat. ¿Cuáles son los mejores sitios? Eso ha tenido una historia muy, muy interesante en México. Hasta muy recientemente se ha vuelto a evaluar, cada vez tenemos más información, dónde serían los sitios en donde las poblaciones del lobo podrían sobrevivir mejor de acuerdo a su hábitat, de acuerdo a sus presas y de acuerdo a la densidad de población humana. Entonces, la reintroducción que se hizo y que ha sido la exitosa últimamente, pues se hizo en coordinación entre instituciones de gobierno como la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, pero también con la sociedad, con dueños de ranchos, básicamente, porque pues aquí en México la mayor parte de la propiedad ya está tomada o por ejidos, comunidades o pequeños propietarios. Entonces son estos individuos que han querido, digamos, experimentar qué sucede cuando traes lobos. Muchos, quizás la mayor reticencia pues es de los ganaderos, que tienen miedo que los lobos se van a acabar su ganado, pero también hay otras alternativas muy interesantes. En Estados Unidos desde hace 20 años ya tú puedes organizar turismo para ir a escuchar el aullido de los lobos en la noche, y la gente paga muy bien por eso, y ahora me encuentro que lo están haciendo también en Europa.
porque son experiencias que como que son experiencias muy primitivas. Es algo con lo que estuvimos ligados hace mucho tiempo, cuando vivíamos pues al igual que los lobos en estas comunidades, y el estar en el campo y escuchar el aullido de los lobos es una experiencia increíble, ¿no? Yo la viví en Canadá, tuve la oportunidad de trabajar en un lugar donde había lobos, en un lugar donde nunca se han desaparecido porque es muy al norte, y entonces creo que uno puede pensar que puedes tener un área productiva, un rancho productivo, de otras maneras y no solo criando ganado. Hoy, en la actualidad, ¿cuál es el estatus de esta población o estas poblaciones que han reintroducido a México? ¿Hay un seguimiento puntual? Sí, sí hay un seguimiento y lo hace, y me faltó mencionar aquí que no nada más es la Comisión de Áreas Protegidas y la sociedad, digamos, los dueños de la tierra, sino que ha habido varios investigadores que llevan más de 20 años trabajando en esto, de la Universidad de Querétaro principalmente, que son los que le han dado seguimiento a estas reintroducciones, ¿no? Es muy importante que una reintroducción tenga seguimiento, porque si no, nunca sabes qué pasó, ¿no? Y luego dicen, hay que meter aquí, hay que mover un jaguar para acá, y con los animales, y sobre todo animales como los lobos, que son animales sociales, que son territoriales, no es tan fácil reintroducir una población. Entonces sí ha habido seguimiento. Actualmente, hasta donde me quedé, son unos 30 individuos en Chihuahua básicamente, y si se cuidan esos individuos se van a empezar a mover, y van a empezar a moverse seguramente hacia Durango, hacia Zacatecas, por toda la Sierra Madre Occidental. También hay lugares muy adecuados en la Sierra Madre Oriental. Afortunadamente México tiene estos ecosistemas que están poco perturbados porque están en las montañas, no han sido reemplazados por áreas agrícolas. Entonces sí hay bastante más de lo que pensamos de espacio para los lobos en México. ¿Se podría pensar que estos lobos podrían modificar toda la región si logran expandirse y adueñarse, digamos, de ese territorio? ¿Podrían transformar toda la región en un ecosistema más sano? Pues de alguna manera sí, pero es muy distinto a lo que sucede en Estados Unidos. Te voy a decir por qué. Es la misma especie de lobo, solo hay uno, el lobo gris, es Canis lupus, es de donde vienen nuestros perros, aunque no lo creamos. Un xoloscuincle o un chihuahua viene de Canis lupus, pero hay subespecies, hay diferencias geográficas en los lobos. Los lobos del norte son lobos muy grandes, son manadas grandes que se alimentan pues de grandes ungulados, de ciervos, de venados, de alces, ¿no? Que son gigantescos, y también se alimentan de algunas presas pequeñas. En México nuestros lobos son más pequeños, tienen manadas más pequeñas y se alimentan de presas más pequeñas. ¿Qué tenemos en la Sierra Madre Occidental? Tenemos pecarí de collar, tenemos venado cola blanca, tenemos guajolote silvestre, que son las principales presas, ¿no? Y también estos lobos pues se alimentan de pequeños roedores, de pequeños mamíferos, de coatís, de otras especies. Entonces, sí, seguramente, así como un herbívoro, las propias vacas modifican todo, o sea, las vacas han modificado todos los ecosistemas de México. De la misma manera, un depredador que empieza a tener impacto sobre sus presas, pues sí va a ir modificando, y hasta donde los ecólogos sabemos, vamos a llegar a tener un ecosistema más saludable, porque el depredador es un depredador que está seleccionando a sus presas, ¿no? Entonces sí va a cambiar la composición, habrá que documentarla, porque tampoco, muchas veces no es tan evidente a los ojos de cualquiera decir, ay, ya llegué y aquí debe de haber lobos porque estoy viendo las cosas distintas, ¿no? Pero sí, ojalá y que eso se documente, y desafortunadamente pues se requiere financiamiento para la investigación, porque una cosa es ponerle collares a los lobos, que ya es algo bastante caro,
y andarlos siguiendo, y más en una zona montañosa donde a lo mejor ahora necesitas pues seguirlos con un, no sé si con un dron o con equipo de ese tipo. Pero otra es ver los cambios en la comunidad donde viven los lobos. Entonces todo eso requiere pues de investigadores, de financiamiento, para poder realmente decir cuáles son los beneficios y cuáles son pues los no tan buenas alternativas. Un tema importante es que en muchos lugares, y aquí se ha hecho en México con el jaguar, es que hay seguro contra los depredadores. O sea que... ¿Es como una medida, perdón? Sí, una de las medidas para que, digamos, los ganaderos que están muy preocupados de la introducción de un depredador, pues no se preocupen tanto, es que hay seguros en donde pueden recuperar el dinero de su becerro, de su vaca, si se demuestra que fue muerto por un depredador. En algunos casos es bastante sencillo, en el caso del jaguar es muy sencillo saber si fue un jaguar o no, porque el jaguar tiene una mordida muy especial. En el caso de los lobos a lo mejor no es tan sencillo, porque también hay perros ferales. Tenemos aquí en México perros ferales que se juntan en jaurías y que son peligrosos también y que también atacan al ganado. Entonces a veces le echan la culpa, no, pues este fue un coyote, cuando realmente es el perro pues que nadie alimenta y que tiene que así que buscar su propia comida. ¿Cuáles son, hablando de experiencias de éxito, cómo, qué lista harías de los requisitos para hacer una introducción exitosa? O sea, me estás hablando de la cooperación internacional, el financiamiento. ¿Me podrías enlistar todos estos factores que se tienen que juntar para que sea exitosa una reintroducción? Bueno, yo empezaría de abajo para arriba. Y esto lo han discutido. Ya tenemos 40 años de reintroducciones en Norteamérica, por ejemplo, de diferentes especies. Y el primer factor sería el conocimiento y aceptación, la valorización de la sociedad en donde se va a hacer la reintroducción. Y empezando localmente, pero yo pienso que los mexicanos deberíamos de celebrar el regreso del lobo mexicano. Y sin embargo, yo creo que la mayoría no sabemos que regresó. Le hablas a la gente, seguro que no sabe ni siquiera que hay lobos en México. Empezaría por el nivel local, en la comunicación, en el conocimiento, en las razones, el por qué, los pros, los contras, y que realmente la sociedad local sea los que están más interesados como custodios de esta reintroducción, pero también haría ruido a nivel nacional. Yo creo que eso nos falta muchísimo. No sabemos ni siquiera qué especies hemos perdido, menos cuáles estamos recuperando, etcétera, ¿no? Después se requiere conocimiento, y eso es ciencia. No se puede, bueno, sí puedes reintroducir lo que quieras como quieras, pero pues de ahí a que sea efectivo. Y en el caso del lobo, pues sí ha habido mucha investigación, tenemos muy buen conocimiento, ha habido gente que ha dedicado su vida, tanto en Norteamérica como en México, a su conocimiento. Entonces es la parte científica que va muy junto con pegada con la cría en cautiverio. Actualmente tenemos movimientos en contra de los zoológicos y sin embargo los zoológicos están contribuyendo de una manera increíble a la recuperación de especies, ¿no? Y hay muchos ejemplos de eso, y particularmente aquí en México, ¿no? Entonces tienes la investigación tanto en vida silvestre como en cautiverio. Después, como tú dices, es el involucramiento de gobierno, sociedad civil, en el caso de los dueños de la tierra, puede ser un ejido, comunidad o propiedad privada. Eso es muy importante, y sobre todo que haya continuidad, que es uno de los temas pues aquí en México que tenemos esa falta, ¿no? Cambia una administración y se acaba el proyecto y entonces ya no hay continuidad. Y estos son proyectos, como lo puedes ver, de largo plazo. Estamos hablando de que los lobos se capturaron para empezar el programa a finales de los 70s, hace un ratito, ¿no? 50 años. ¿Qué me dices de, por ejemplo, la participación del sector privado? Es decir, dinero de empresas que, bueno,
fundamentalmente han vivido del consumo y por lo tanto de cierto impacto o de impacto fuerte al medio ambiente, es importante, se requiere, se podría convocar a estos sectores. Sí, yo creo que también las empresas, y sobre todo estas empresas que han vivido, por ejemplo, de la ganadería y que han tenido un impacto fuertísimo, o de la producción lechera, o de una serie de pues, recursos que obtenemos de los ecosistemas y que de alguna manera han tenido un impacto hacia los ecosistemas naturales, pues pueden también participar, algunas de ellas pueden participar en sus propios terrenos, ¿no? Porque tienen pues, terrenos, ranchos grandes en donde puede haber reintroducciones, pero también con el aporte de financiamiento. Y hay digamos que el financiamiento siempre es un problema, pero hay necesidades pues de financiar el conocimiento, de financiar las pérdidas, porque va a haber pérdidas, los lobos no son pues borregos o ovejitas blancas, ¿no? De que se van a comer a alguien, se lo van a comer, y eso depende mucho del estado del ecosistema. Si los lobos tienen presas naturales, si hay venados, si hay buena cantidad de venados, si hay buena cantidad de pecarís, de guajolotes silvestres, pues no van a estar recurriendo tan a menudo hacia las otras presas, ¿no? Entonces siempre hay necesidad del financiamiento para la comunicación. Eso es lo que muchas veces no se hace, ¿no? Se hacen los proyectos casi escondidas, y ese es el caso de las reintroducciones del lobo mexicano. Casi han sido sin dar a conocer, cuando realmente creo que todos debemos de estar orgullosos del éxito de tener poblaciones de lobos después de 40 o 50 años de su ausencia. Carlos, estrategias para, una vez reintroducidos, conservar estas poblaciones. Se llevan a cabo, todavía es muy pronto. ¿Qué sucede una vez que se logra reintroducir y cómo le das continuidad a eso? Sí, digamos, debería de haber estrategias de seguimiento para varias razones, ¿no? Una, por ejemplo, es realmente saber si la reintroducción es efectiva, si la población está aumentando, está disminuyendo, etcétera. Y eso yo creo que es uno de los temas que menos se toman en cuenta en una reintroducción. O sea, nos concentramos mucho en que los individuos que reintroduces sobrevivan en el lugar donde los soltaste. Pero los lobos se mueven muchísimo. Un lobo, nos han tocado casos, por ejemplo, de lobos que se mueven 500 kilómetros en un par de días. En Estados Unidos, por ejemplo, se registraron lobos que bajaban de Canadá a áreas protegidas de Estados Unidos y se regresaban a la semana. Movimientos de 500 kilómetros. Entonces, es un tema difícil, pero sí creo que debería de haber un plan de seguimiento y como de anticipación hacia dónde se puede expandir la población. Entonces ya hay que ir trabajando con esas comunidades, cuáles son las medidas que se deben de ir tomando, tanto de seguridad como de protección, como de evaluar si podemos mejorar ese ecosistema antes de que lleguen los lobos. Todo eso yo creo que nos falta mucho ver hacia el futuro. Estamos viendo estas reintroducciones muy en pequeña escala de tiempo y también de espacio. ¿Y qué me dices de estrategias como la que me comentabas ahorita? Turismo ecológico, cacería, ranchos cinegéticos. ¿Es viable pensar ese tipo de estrategias en el caso del lobo mexicano a futuro? Yo creo que el turismo puede jugar una parte muy importante en la conservación del lobo. Lo he visto en otros países en donde la gente está pues ahora teniendo actividades turísticas alrededor de la presencia del lobo. Se pueden hacer muchas cosas. Creo que por ahí vi que hasta por una noche pagas 8,000 pesos para acampar, ni siquiera estás en una cabaña de lujo, estás acampando y ahí el valor es estar conviviendo en un sitio donde sabes que hay pues otra sociedad de depredadores además de la tuya que está viviendo en esa área, ¿no? Entonces esa es una parte. En el norte de México pues ha habido una tradición muy larga de turismo cinegético.
sobre todo dirigida a venados y pecarís, animales de ese tipo. Yo creo que no se excluyen, y que se puede seguir haciendo eso, y además tendrías pues la ventaja de que puedes cruzarte con un lobo, lo cual no es fácil porque los lobos te escuchan muy antes que tú los escuches, o te ven o te huelen, pero sí hay casos en donde puedes tener esos encuentros y los lobos no te van a atacar. No hay casos de lobos que te ataquen, como los hay, por ejemplo, de pumas, en donde si la gente corre, el puma lo ataca, ¿no? No hay esos casos con los lobos, ¿no? Entonces, yo creo que nos tenemos que ir quitando esas ideas y tenemos que ir, se puede convivir con ellos, lo estamos haciendo en otros países, ¿por qué no se va a poder aquí en México? ¿Qué representa, Carlos, como reflexión personal, el hecho de poder traer vida que ya había desaparecido? ¿Qué representa para ti como biólogo y qué representa también para la responsabilidad y la ética que tiene el ser humano con el medio ambiente? Pues mira, el regreso del lobo mexicano realmente es como un brillo de esperanza en lo que podría suceder. Ciertamente no estamos seguros de que esa población pueda mantenerse o pueda crecer. Igual se puede reducir, es una población pequeña todavía, pero por lo menos con el lobo y con otros casos como el berrendo, como la guacamaya roja, como el cóndor de California, pues son demostraciones de lo que sí se puede hacer gracias, primero, al compromiso de mucha gente, y son compromisos de vida. Segundo, generalmente es al esfuerzo conjunto de diferentes sectores de la sociedad. No es un sector, generalmente estos casos son el fruto de la colaboración entre sectores de la sociedad, y eso es pues muy positivo, es realmente inspirador para poder seguir haciendo este tipo de trabajos en donde lo que queremos es tener una naturaleza saludable que nos va a dar una sociedad saludable. ¿Qué me dices del sueño de reintroducir en el futuro al oso grizzly al norte de México? Pues vamos paso a pasito. No creas que sí he pensado en la reintroducción del oso grizzly porque pues tuve la oportunidad de vivir en California 6 años, en donde la bandera del estado todavía tiene un oso grizzly. No sé por qué lo tiene, porque ya no hay osos grizzlies ahí, ya lo deberían de quitar. Pero tampoco lo veo imposible. La historia de la extinción del oso grizzly en México es muy, muy triste, y yo creo que pues tenemos oso negro todavía, afortunadamente, en varios estados de la República, y tampoco veo por qué no se podría empezar a pensar, pues no solo en las reintroducciones, sino en la restauración de estos ecosistemas que todavía tenemos, pero con todos sus componentes, con todos pues los integrantes presentes. O sea, técnicamente sería posible en el futuro Sí, crear un oso grizzly. Yo creo que sí. Ahora, también los osos grizzlies en México eran los más pequeños de toda la especie. En México, estas especies que vienen de Norteamérica llegan a México o se distribuyen en México en una zona árida, lo cual quiere decir hay poco alimento, se mueven mucho para cubrir sus necesidades, el oso negro, el lobo, el oso gris, y tienen densidades más bajas, ¿no? Entonces no se comportan igual a los de Estados Unidos, ni siquiera los venados, ¿no? Los venados de Texas son gigantescos comparados con los venados de Durango, es una subespecie más pequeña. Entonces, pero sí creo que es viable y que deberíamos de pensar más frecuentemente en restaurar las especies que hemos ido perdiendo. Ahora, me hablas de esfuerzos de décadas y sin embargo ahora estamos encarando una crisis climática que se podría cargar estos esfuerzos de 40, 50 años en 2 o 3 malos años de sequías, etc.
Sí, pero digamos, tenemos esta incertidumbre climática, pero es tan incierta que no podemos cruzarnos de brazos y decir, bueno, mejor no lo hacemos porque no sabemos qué va a pasar, ¿no? Yo creo que aquí uno tiene que seguir esforzándose en mantener, en restaurar los ecosistemas lo más saludables. Sabemos que ese también es una solución para el cambio climático, el tener ecosistemas saludables que realmente pues pueden amortiguar estos impactos. Y entre mejor estén los ecosistemas, pues de mejor manera vamos a enfrentar el cambio climático. Y para algunos es un sueño, estos son depredadores, no hay que olvidarse, son depredadores que por un lado han tenido una relación pues bipolar con el ser humano. Por un lado son nuestros competidores y enemigos, y por otro lado los admiramos, o sea, los mayas todos se llamaban Balam, ¿no? Todos los grandes gobernantes se creían que tenían la fuerza del jaguar o los poderes del jaguar. Entonces una relación como que ambivalente, pero que creo que es importante que recuperemos principalmente el valor que estas especies tienen y que han tenido en nuestra historia, pero su valor principal en el ecosistema. Por último, ¿tú qué crees que haría falta para catalogar la reintroducción del lobo mexicano en México como un éxito? Bueno, para catalogar a la reintroducción del lobo mexicano como un éxito necesitamos tiempo y espacio. Tiempo, espacio y números. Tiempo, pues tenemos que, no sé, por lo menos tener un par de décadas de poblaciones y, número uno, en qué áreas se distribuyen, si esto se está expandiendo, que es lo que esperaríamos. Y tercero, pues el mejor indicador es el demográfico, cuántos lobos tenemos, cómo se están reproduciendo. Ahorita tenemos 30, empezamos creo que con 5, así es que no vamos mal y básicamente necesitamos esperar para pues poder tener estos indicadores de éxito. Y hoy por hoy, ¿cómo la definirías? ¿En qué parte, si me lo tuvieras que decir unas pocas palabras, cuál es el punto de esta reintroducción? Bueno, esta reintroducción la podríamos hasta comparar con la reintroducción del lobo mexicano en Arizona y Nuevo México. Yo creo que va muy bien, diría yo, gracias a la participación de los dueños de la tierra que aceptaron hacer la reintroducción, gracias al esfuerzo de investigadores y de las instituciones, pero principalmente los custodios de la biodiversidad, los custodios de la naturaleza, somos los individuos, no son las instituciones. Entonces yo veo al escuchar que ya van varias camadas que nacen en vida silvestre, ese es un éxito. Al escuchar que ya son 30 en lugar de habernos quedado en 5 o menos de 10, ese es muy buen indicador. Entonces yo creo que vamos en muy buen camino. Muchas gracias.